riesgo de mejorar. Esa es la idea, ¿no? Bien, me dijeron que hoy el estudio lo iban a hacer ustedes. Sí. No sé. Porque ustedes han estado participando de estos estudios. Y hoy lo que nos corresponde realizar, ¿sí?, es que el libro que estudiamos hoy, el libro de los espíritus, ¿verdad? Y el tema es un resumen teórico, que es toda la pregunta 455, sobre sonambulismo, éxtasis y doble vista. ¿Sí? Y pues eso es lo que mis compañeros muy bien preparados, que han estado haciéndolo, pues, han venido explicando en las semanas anteriores. Yo lo que dije de que lo van a hacer ustedes no era tomando el pelo. ¿Sí? Entonces, si lo que vamos es hablar de sonambulismo, éxtasis y doble vista, ojalá que no sea un trabajador el que me responda. ¿Qué hay de común en esos tres fenómenos? ¿O hay algo en común o no hay nada en común? Repito, entre el sonambulismo, el éxtasis y la doble vista. Todos son diferentes. Todos son diferentes, no hay nada en común. Pues el efecto de lo que pueda percibir la persona, pues, pero son diferentes. Ok, perfecto, muy válida esa opinión. ¿Pero alguien tiene algo más que decir? Sonambulismo y el éxtasis son muy similares, podemos saber Sonambulismo y éxtasis son similares. Sí. pero nos une el cordón Sí. para no desencarnar, entonces el cordón regresar. Sí, pero eso es cierto. Qué bien. Sí, Nancy. Que se da por la emancipación del alma. La emancipación del alma, o llamada de otra forma, es desdoblamiento. Eso es lo que hay en común en los tres. Que todos los tres fenómenos, ¿sí?, se dan por emancipación del espíritu o del alma del cuerpo, que es lo que vemos allí, ¿verdad? Aquí vemos una mujer que está durmiendo en su cama como cualquiera de nosotros, pero su espíritu está desdoblado o emancipado. Y eso todos lo vivimos en algún momento. Todos. Que no nos acordemos es otra cosa, pero en algún momento todos lo vivimos. ¿Sí? Hay quienes han aprendido a hacerlo voluntariamente. ¿Sí? Entonces, eso es lo que tienen en común. Y eso es muy importante que desde el comienzo nosotros lo comprendamos. Los tres fenómenos se dan por la emancipación del alma o del espíritu. Ahora, nos habían enseñado los compañeros que había dos tipos de desdoblamiento, de emancipación, que se daba de dos maneras diferentes. ¿Quién recuerda? Yo no me acuerdo, ustedes me tienen que recordar. ¿En dónde la ubicuidad? Esa es una facultad, perdón, pero que no es propiamente lo que estamos analizando en este momento. ¿Sí? Es una facultad que desarrollan ciertos espíritus excepcionales, ¿sí?, pero no es propiamente, sino que la emancipación se puede dar de dos vías, de dos formas, de dos maneras. ¿Quién recuerda? Ahora sí el que quiera responder. Natural y magnético. Natural y magnético. ¿Este será el magnético? No. ¿No? Natural.
este es un desdoblamiento natural como el que nos pasa a todos nosotros. Ya sea cuando estamos haciendo la siesta, así sea sentados en una silla, haciendo la siesta al mediodía, en una tarde, o durmiendo en nuestra habitación, en nuestra cama, ¿sí? Ahora, ¿qué diferencia hay entre esa imagen y esta otra, o estas otras? ¿Ustedes escucharon la vida? Que hay un espíritu acompañando. Que hay un espíritu acompañando. ¿Aquí hay algún espíritu? No. ¿Y aquí dónde está el espíritu? Lo vemos aquí, bien vida. Y acá lo vemos aquí. Pero cuando Leonardo nos dijo que hay dos tipos, el tipo natural y el tipo magnético, ¿cuál es la diferencia entre los dos? Que uno es inducido y el otro natural. Eso, el natural es el inducido, ¿cierto? ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Mi naturaleza Cascaritas. El que se da, como su nombre lo dice, de manera natural. Y el magnético, como bien lo han dicho, es inducido. Entonces fíjense que aquí tenemos a esta dama recostada aquí durmiendo y está desdoblada. ¿Cómo se llama esto, líder? El cordón fluídico, ¿sí? Y eso está ocurriendo por acción de este espíritu, es un agente externo que está ayudando a un desdoblamiento magnético por el magnetismo y los fluidos, las energías que él irradia sobre ellos para ayudarlo a desdoblarse. Eso es a nivel espiritual y cuando levitan. La levitación es un fenómeno de efecto físico, porque si lo vamos a ver desde el punto de vista material, nosotros vemos que la persona se levanta, ¿sí? Y si vemos la otra imagen, la misma cosa, aquí está el espíritu acostado, aquí va el cordón fluídico, ¿sí? Y aquí está el espíritu ayudando a que se dé este desdoblamiento, ¿sí? Entonces tenemos claro las dos formas de que se dé el desdoblamiento o la emancipación. La primera es natural, la segunda, y la diferencia entre los dos es que por un agente externo, ¿sí? Que puede ser, ahora yo pregunto, ¿ese agente externo puede ser o es solamente un espíritu como lo vemos aquí? No puede ser una persona encarnada. Bueno, especifico mejor la pregunta. ¿Necesariamente tiene que ser un espíritu encarnado o desencarnado? No, cualquiera. ¿Cualquiera? Todos somos espíritus. Por eso, la pregunta es, para que sea el desdoblamiento magnético, ¿tiene que ser por acción de un espíritu encarnado o desencarnado? ¿Solo necesariamente? Yo creo que debe ser encarnado. El magnético debe ser encarnado. Debe ser encarnado. Creo yo. ¿Amparito qué dice? Encarnado. ¿Hay otra forma? Espíritas de 10, 15 años estudiando, ¿qué dicen? ¿Ah? Recuerden que están también los agentes externos, sustancias, medicamentos. Por ejemplo, popularmente han oído hablar del tal viaje. Una marihuana también. Sí, también puede ocasionar, puede contribuir. Un medicamento, también ciertos medicamentos. Perdón. Puede ser un alucinógeno. Las drogas que si quieren. No necesariamente un alucinógeno, puede ser un medicamento que nos lleve a un estado de relajación tal Como que provoque esa condición. Las drogas psiquiátricas. Drogas psiquiátricas. Por eso están esos medicamentos de control. ¿Sí? Y el alcohol Depende de la Cantidad. organización fisiológica de la persona. Normalmente
no es así, pero ocasionalmente podría ocurrir que la persona estando en ese estado, ¿sí? Podría darse. Pero ¿qué ocurre? Nosotros hemos tenido la oportunidad de conversar con espíritus que desencarnaron en fuerte estado de alcoholamiento. Y aún en espíritu, ellos todavía están muy absorbidos, han absorbido mucho los vapores del alcohol. Y aún en espíritu todavía están sí, en estado de turbación. Sí, una pregunta, entonces, mi pregunta es, cuando hablan de los alcohólicos de delirios de trenes, ¿es el propio de la enfermedad o hace parte también algo? ¿Qué opinan ustedes? No, el delito de trenes es ya un grado de alcoholamiento máximo que la persona pierde la conciencia y puede cometer un delito y ni supo qué fue lo que hizo. El tema no es espiritual, es simplemente la ausencia, ¿sí?, de la sustancia en el cuerpo que lo lleva a ese delirio. No estamos hablando de desdoblamiento. Una laguna. ¿Una qué? Laguna mental. Ujú. Correcto. ¿Vamos bien hasta ahí? Sí. Bueno, ahorita voy a empezar a preguntar con nombre propio. ¿Cómo es que eres, no? Ya digo, perfectamente, ya. Discúlpame, es que yo estoy preocupado y quería hacer una pregunta, pero pensaba hacerla un poquito más adelante. Claro. Porque yo aquí, por ejemplo, en lo que llevamos de esta sesión, de esta charla, yo no he visto dónde está el sonámbulo ahí. Pues esa es la parte. Sí. No he visto. ¿sí? No hemos llegado allá. No, más adelante. No, pero excelente pregunta porque eso nos aclara. Esa pregunta se la voy a estar haciendo a otra persona. Excelente pregunta. Porque por ahora solamente estamos hablando de lo que es el estado de emancipación o de desdoblamiento. Sí. Eso es lo que estamos hasta el momento. Pero, don amigo, una pregunta. Cuando es un factor externo, o sea, se corre el riesgo de que la entidad o el encarnado o el desencarnado, o sea con una intención no muy benigna, o sea, toca tener cuidado con... Pasa. Bueno, vienen a mi mente dos anécdotas. Nosotros tuvimos la oportunidad de conocer al presidente del Centro Espírita León Denis en Río, con un auditorio de 700 personas en cada conferencia que producen, pues, ¿sí? Altivo Confío, se llamaba el de origen italiano. Y era un espíritu con un significado, grado evolutivo de trabajo. Yo me acuerdo que en ese entonces yo no había sido trasplantado y tenía problemas renales y José Jorge, otro brasileño, me dijo que por qué no hablaba con él para que hiciera el tratamiento, porque él tenía un poder de sanación excelente. Y él era, bueno, eso no lo hace solamente él, ocurre incluso aquí en el centro, los espíritus en ciertos momentos nos han dicho que lo van a hacer. Y es que durante la noche, mientras el cuerpo descansa, en desdoblamiento, continuamos haciendo trabajos en el mundo espiritual. ¿Sí? Y en el caso de él específicamente, en cierta ocasión acordaron continuar trabajando durante la noche, pero él llegó a la casa y prendió el televisor mientras se quitaba sus zapatos y eso, y se quedó engolosinado, como decimos, con un programa de televisión. Cuando se le presenta el espíritu y le dice: no vamos a ir a trabajar, vete a dormir, para que se pudiera desdoblar. Esa es con una intención sana. Pero en el libro Sexo y Obsesión, ¿sí?, también vemos los casos en que espíritus en vías de progreso, con mucho sensualismo, buscan a alguien para que desdoblado llevarlos a esas orgías que se dan en el mundo espiritual, en lugares antros terribles. Ese libro es, creo que está para la venta, ¿no? Sí. Y él habla sobre Calígula, el Marqués de Sades, todas las cosas que hicieron en el mundo espiritual, etcétera, etcétera. Entonces se dan los dos casos, puede darse para bien o para mal, según la tendencia. Obviamente, en el caso del libro Sexo y Obsesión,
a esa persona la iban a buscar para que el desdoblamiento asistiera porque en ella estaban dadas las condiciones y a ella le gustaba eso. No es que cualquiera lo van a llevar a una tierra cuando nunca sabe que eso estaba en su mente. ¿Sí? Entonces, sí pasa eso. Continuamos. Bien. Entonces, hablemos en primera instancia y principalmente de los tres. Vamos a hablar del sonambulismo. ¿Sí? Ya dijimos entonces que el sonambulismo se da, ¿por qué? ¿Me recuerdan las 2 vías por las que se da? Sonambulismo natural y sonambulismo magnético. ¿De acuerdo? ¿Sí, Fernando? ¿Natural es espontáneo? Sí, señor. Espontáneo. Sí. O puede ocurrir que la persona se dispone, aquí en el centro espírita hay una señora que aprovecha sus desconexiones y ya está aprendiendo a desdoblarse voluntariamente. ¿Sí? Entonces, eso lo hacen algunas personas. ¿Sí? Y ahí la diferencia entre las dos, ¿la recordamos? ¿Cuál es? Una espontánea y la Una se da otra. espontáneamente, como dijo Hernando, de manera natural y la otra es inducida. ¿Sí? Ahora, el libro de los espíritus nos dice, para el espiritismo el sonambulismo es más que un fenómeno fisiológico. Se trata de una luz proyectada sobre la psicología. Desafortunadamente, como ocurrió incluso cuando se dio el caso de las mesas danzantes, en los inicios del espiritismo, lo que había era mucha distracción, porque las mesas se levantaban y lo usaban era para divertirse como espectáculo. Mucha gente, ¿sí?, en el sonambulismo no es más que un fenómeno, oiga, raro eso, ¿no? Pero sin más. Y Kardec nos dice claramente que el sonambulismo es más que un fenómeno fisiológico. ¿Sí? Se trata de una luz proyectada sobre la psicología. ¿Por qué será eso? ¿Por qué será una luz proyectada sobre la psicología? Razonemos a ver. O sea, este sonambulismo es el que la gente está dormida y se para dormida y camina y sale y hace de todo y después de que no sabe lo que hizo. Ese es sonambulismo natural, pero nosotros hablamos principalmente del sonambulismo mediúmnico, que son personas que tienen la condición fisiológica, la organización fisiológica necesaria para que ya sea, y principalmente lo es, inducido por medio magnético, una vez que entra en estado sonambúlico, pueda servir de medium. ¿Ya? Cuando nosotros nos levantamos a medianoche con el cuerpo en estado sonambúlico, el espíritu lo que está usando es su propio cuerpo como un instrumento para desarrollar alguna acción que tiene pendiente. ¿Sí? Hay un caso muy bien documentado en la revista espírita de Allan Kardec de un joven en una hacienda en Brasil, una finca en Brasil, que era hijo del cuidador de la finca. El cuidador de la finca vivía con toda la familia en la finca, era una finca muy grande, y él ayudaba al papá en todos los quehaceres de la finca. Y él de noche, sonambúlicamente, se levantaba, ¿sí?, cogía la carreta alada por semovientes y iba a buscar agua a un pozo y traía agua a la casa, y todo eso lo desarrollaba en estado sonambúlico. Entonces él tenía en mente que había que hacer ese trabajo y utilizaba su cuerpo como un instrumento para poder realizar el trabajo. ¿Sí? Hay muchos casos detallados. Ese, por ejemplo, es un caso en la revista espírita muy bien detallado y muy bien documentado.
Pero aquí principalmente hablamos de el sonambulismo mediúnico, cuando la persona sirve de medio. Si seguimos al Pablo, pero no me han dicho todavía por qué el sonambulismo se trata de una luz proyectada sobre la psicología. El espiritismo. Sí, el espiritismo dice que el sonambulismo es más que un fenómeno fisiológico, se trata de una luz proyectada sobre la psicología. Porque es algo que de la psiquis. O sea, Como una manera de ayudar desde la parte médica ¿De ayudar a qué? al paciente, que lo haga el psicólogo. Pues es una luz que da el espiritismo para que pueda comprender desde la parte espiritual los fenómenos del sonambulismo. O sea, la psicología no tiene, todo lo atribuyen a enfermedades, enfermedad mental. Cualquier cosa que la persona vea, y así ocurre también con la psiquiatría. Correcto, porque lo que faltaría agregar ahí es porque es un fenómeno de emancipación. Y nadie niega que el sonambulismo natural existe. ¿Cuántas casas no hay niños, personas, adultos sonambúlicos? ¿Ya? Entonces, trastorno del sueño prácticamente. no le alcanzo a escuchar. El sonambulismo se le atribuye a un trastorno del sueño. Correcto. Lo que decía Margarita, pero es el análisis fisiológico, simplemente sin considerar la existencia del espíritu. Pero, si eso ocurre a nivel natural, ¿por qué? Porque hay muchas personas que lo niegan. ¿Por qué no podría darse entonces inducido o inducidamente? Claro que se da, se puede dar. Y entonces, al ser un fenómeno de emancipación del alma, tanto a nivel natural como inducidamente, es una luz para la psicología. Porque en días pasados decíamos que la raíz etimológica de la palabra psicología era psique, del griego, que significa alma. Y a pesar de que etimológicamente, logos, estudio, tratado del alma, y aún así, muchos psicólogos, incluso psiquiatras, no contemplan la existencia del alma o del espíritu, cuando la misma palabra etimológicamente considera que es el estudio, el tratado del alma. Entonces, al ser un fenómeno de desdoblamiento, de emancipación, hay una luz para la psicología, para el estudio del alma, el estudio del espíritu. Entonces, ahí hay mucha tela que cortar para aquellos profesionales de la psicología, psiquiatras que quieran profundizar, y de hecho hay quienes lo han hecho. Ya hoy día no tenemos que leer las investigaciones, los trabajos que han hecho otros estudiosos. ¿Sí? Si seguimos adelante. Yo tengo otra preguntita, qué pena. Entonces, el aporte del sonambulismo del tipo mediúnico, ¿cuál es? Ya entendiendo que el otro, o sea, se puede decir que es rutinario, que la persona se levanta, lo que el ejemplo que usted puso de La mediunidad. sí. La mediunidad es la respuesta a su pregunta. Sí, por eso digo, desde la bueno, o sea, ¿qué en sí, qué es ¿cómo me explico? ¿Qué es lo que pasa con una persona que está bajo sonambulismo magnético. sí, No, sonambulismo mediúnico. el mediúnico? O sea, ¿cómo aporta? ¿Qué dice? ¿Qué hace? ¿Cómo La mediunidad aporta la sirve de medium. Sirve de intermediario, O sea, el fin es el de medio. espíritu de otra persona. Sí. Del medio. Bien, continuamos. Bueno, yo quería que me ayudara, pero también quiero dictar la conferencia, ¿no? No, mentira. Es para romper un poquito el hielo. Entonces, ¿qué pasa? Siendo así, el sonambúlico tiene ciertas facultades, ciertas funciones. ¿Sí? Y una de esas es esta,
¿Qué se les ocurre que es? Porque la imagen es un recuerdo de lo que ya nos enseñaron los compañeros en las semanas pasadas. ¿Alguien dijo? La doble vista. La doble vista sí. El tercer ojo. El tercer ojo no es un concepto que se trate en el espiritismo de Allan Kardec. Es la evidencia. Y la doble vista también, solo que en el orden que lo tengo, vamos a ver primero la evidencia, que es lo mismo que la evidencia. ¿Sí? Ya ahorita vamos a hablar de la doble vista, ¿de acuerdo? Entonces, esa clarividencia es una función que tienen los sonambúlicos o mediums, que tienen la facultad de la mediunidad, no son sonambúlicos, también tienen esa evidencia, esa clarividencia. ¿Sí? ¿Qué les permite la clarividencia? Ver hechos futuros. Dice don Amparo que ver hechos futuros. ¿Perdón? Visión remota. Es lo otro que vamos a ver ahora. La evidencia, la clarividencia nos permite a nosotros, ya sea la retrocognición de hechos pasados o la visión, la precognición, que es la visión futura, ¿sí? O la evidencia simplemente del mundo espiritual, de espíritus. ¿De acuerdo? Entonces, si seguimos adelante, hay una causa para esa clarividencia. ¿Cuál es la causa para que los sonambúlicos puedan tener esa clarividencia? ¿Qué les permite a ellos tener esa clarividencia? Para realizar lo que van a hacer o lo que ellos hacen. No te entendí la primera palabra. Para realizar. Realizar. No, la causa de la clarividencia, ¿cuál es? Primero una predisposición orgánica que debe haber y también, pues, ¿Qué nos permite a nosotros, perdóname que te interrumpa, qué nos permite a nosotros poder tener esa clarividencia o esa evidencia? Haber tenido la oportunidad de estar antes en el pasado. No, porque puede no ser un evento del pasado, puede ser del presente. El desdoblamiento, la emancipación del alma, es la causa. Viendo ¿Por qué? en el lado. ¿Perdón? Viendo en el desdoblamiento. Viendo. La evidencia es ver el desdoblamiento. Sí, porque es que quien ve es el alma, no es el cuerpo. Y estando separada, ella o el espíritu, separado del cuerpo, eso le permite tener esa clarividencia. Esa es la causa, tanto para el sonambulismo natural como para el sonambulismo magnético. Por eso entonces decimos que se trata de un atributo del alma. Es un atributo que todos tenemos, solo que la organización fisiológica en muchos de nosotros todavía no está dada para que esos desdoblamientos se den como se den en otra persona por un tiempo más sostenido, nunca se da indefinidamente, o para que se dé de manera provocada por sí mismo, dígame. No siendo lo mismo un atributo, una habilidad. No, es propio, es decir, el atributo lo tenemos y lo que podemos es desarrollar la habilidad de poder usar esa facultad, ¿sí? Ese atributo. ¿Sí? O sea, es más potencial. Sí, eso es un potencial que tenemos todos nosotros. Sí, que si hoy día no tenemos la facultad de podernos desdoblar, no podemos tener más adelante o a futuro. ¿Sí? Hay personas, yo veía alguna vez un libro, y aquí lo he mencionado en algunas ocasiones, a Sri Santi Sai Baba, ¿sí? Un hindú, que él abandonaba el cuerpo a voluntad y duraba a veces días. En una ocasión estuvieron a punto de enterrarlo porque dijeron que ya había muerto. En un momento a otro volvió y le preguntaban en cierta ocasión dónde estaba él. Dijo que estaba asistiendo en otra ciudad a la cirugía de un niño
Y hablaron con los médicos, y los médicos efectivamente dicen que ellos en algunos momentos sentían que no eran sus manos las que se estaban moviendo, las que hacían las cosas, que ellos sentían que estaban siendo guiados en la cirugía. Era un espíritu, él desencarnó ya, pero un espíritu con un grado evolutivo bastante importante. Se decía en el argot de la India que él había sido el avatar de la educación y de hecho construyó muchos colegios, universidades en la India, que obviamente necesitan mucha educación. Todos conocemos las condiciones de vida en la India, la pobreza y todo eso. Dijo cuándo iba a morir y murió ese día. Dijo cuándo va a volver a reencarnar y dijo que en la próxima existencia será el avatar del amor. Él hacía una cantidad de cosas, manejaba el fluido cósmico universal. Y decía, por ejemplo, iba gente de todas partes del mundo a visitarlo en el sitio, se llamaba el ashram, donde él vivía. Y la gente se sentaba, ¿sí? Se sentaba ahí en el piso y él iba pasando y decían que era como si fuera flotando, con una túnica hasta los pies de color naranja. Divaldo Pereira Franco lo visitó, ¿sí? Y cuenta de que había gente que lo iba a visitar y pasaban por grupos de 4 o 5 personas a hablar con él, salía ese grupo y entraba otro grupo, ¿sí? Y había personas que le decían: ¿qué quieres de mí? Entonces algunos le decían: un recuerdo. ¿Qué clase de recuerdo? Una niña. Y hacía así y materializaba el anillo en oro, porque lo llevaban al laboratorio y comprobaban que era oro y de la talla del dedo de la persona que se lo había pedido. ¿Sí? Tenía la capacidad de teletransportar personas. Sí, eso hacía muchas cosas. Alguna vez vieron mangos, creo que era, ¿sí? Mangos colgados de un palo de manzana, por acción de cosas que, ¿sí? Obviamente en el mundo también hubo muchos que se fascinaron y decían cosas de él que tampoco eran ciertas, pero incluso hay videos de él. Entonces, estas personas que han desarrollado un importante grado evolutivo tienen esa facultad de poder hacer cosas que nosotros todavía no estamos al alcance de hacerlo, pero que podremos desarrollarlas a futuro en la medida que nosotros hagamos dos cosas. ¿Cuáles? Estudiar, que se escuche, estudiar y la reforma interior, la reforma moral, la reestructuración de nuestra moralidad, ¿cierto? Eso es un proceso, es un tiempo, toma su tiempo, ¿sí? Entonces, ahora sí lo que nos decía Amparo, esta imagen que nos deja ver, evidencia a la distancia, ¿sí? Que es la doble vista, la vista a distancia. Entonces, la evidencia nos permite ver los espíritus. La doble vista nos permite ver a distancia espíritus en el lugar donde nos encontramos, evidencia. Y la doble vista, ver a distancia. Ahora, ¿por qué una persona encarnada, ¿sí? Aquí hay personas en el cielo que tienen doble vista, ¿por qué pueden hacer eso? Por el desdoblamiento, por la capacidad que tienen de emanciparse aún en estado de vigilia, ¿sí? Su perispíritu, que es una de las propiedades del perispíritu, se expande tanto, ¿sí? Que él logra ver en otros lugares. Y a nosotros nos limita mucho poder comprender eso, porque nosotros medimos las distancias desde el punto de vista de encarnados, cuando para el espíritu como tal las distancias son una cosa muy diferente. ¿Sí? ¿Me van a entender? Entonces,
vista a distancia. La otra vez estaba hablando con alguien aquí en Bucaramanga y estando hablando, la persona me decía, en este momento estoy viendo a fulano y a fulano en Buenos Aires, Argentina, están en tal lado, mientras hablaba conmigo. No es algo sobrenatural, porque para mucha gente eso es un milagro sobrenatural. No, lo que pasa es que aún no conocemos las leyes de Dios, la constitución del Espíritu, tanto los encarnados como internados que rigen esas leyes. ¿Sí? Porque nosotros todos lo vivimos en función de la materialidad en la cual estamos. ¿De acuerdo? Bien. Esa imagen, además de la vela, que no es lo que vamos a analizar, ¿qué nos permite recordar? ¿Qué nos permite decir ahí cosas? Bueno, y que aquí dice sí, pero ¿qué? ¿Esto qué nos deja ver? Emancipación, allá hay desdoblamiento. ¿Qué más? Forma natural. ¿Ah? Natural. Emancipación natural. Están hablando muy tímidamente. Emancipación natural. ¿Qué más podemos ver? El cordón fluídico. ¿Sí? Que es una extensión del perispíritu. ¿Sí? ¿Qué más podemos decir? Hay como una disposición, un control, se tiene como una idea de lo que se quiere hacer, puede ser. Bueno, no sabemos la verdad, porque hay veces que algunas personas se desdoblan, ¿sí? Tiene la intención de parar. Y se desdoblan y una vez que se ven desdoblados les da miedo, ¿sí? Y otra vez Sí. vuelven al cuerpo. ¿Sí? La falta de estudio nos lleva a eso. Cuando nosotros tenemos estudio y sabemos quién está ocurriendo, quién está pasando. ¿Sí? Ahora, mucha gente me ha buscado en el pasado para decirme cómo hago yo para aprender a desdoblarme. Y eso no es para jugar. ¿Por qué? ¿Qué pasa cuando yo me desdoblo? Tengo la posibilidad de ver y percibir el mundo espiritual. Tengo la posibilidad de ver, percibir cosas del mundo espiritual. Y ahí es cuando nosotros podemos ver de pronto a nuestros obsesores, espíritus perturbadores nuestros, que incluso por el odio, por la maldad, a través del tiempo han logrado asumir formas monstruosas. Porque el cuerpo espiritual, que es el cuerpo del espíritu en el plano espiritual, asume la forma del comando mental que él le da. Y muchos espíritus adoptan formas monstruosas solamente con el ánimo de amedrentar, incluso a los mismos espíritus que le sirven a ellos en el plano espiritual. ¿Me entiendes la comprender? Lo repito todo. ¿Sí? Entonces muchos se valen de eso. Entonces, cuando uno tiene el conocimiento y ha hecho los estudios suficientes, no hay que hacer un doctorado, doctor en espiritismo, no para nada. Si yo llegara a ver un espíritu con una forma X o Y que no es normal, ¿sí? Uno ya sabe que es una forma que él ha adoptado. Y por eso no deja de aparecerse aquel que con un tenedor, con cola y cachos, sabe que amedrenta mucho. Y quien lo vio dijo, el diablo, el demonio, Satanás, etc. ¿Sí? Pero es por el desconocimiento, por la ignorancia, de que es un espíritu simplemente, eso sí puede ser con un alto grado de maldad en su ser, en su corazón, que busca asustar, ¿de acuerdo? Bien. Cuando nosotros nos desdoblamos, fíjense cómo todo está girando alrededor del desdoblamiento, de la emancipación. Entonces yo puedo estar aquí sentado, como negrito, sí, puede ser yo, y me desdoblo, tengo el cordón fluídico,
¿Qué posibilidades tengo? Que lo acabo de decir ahorita. Y ahí lo estamos viendo. Tengo la posibilidad de interactuar. Puede no ser un guía. Bueno, pero tú estás diciendo que te gusta una cosa. ¿Sí? Bueno, de pronto por los fluidos, que está de blanco y todo, pero muchos, generalmente esos que se presentan oscuros, de negro y todo, realmente son aquellos que no vienen con buenas intenciones. ¿Sí? Entonces, lo que quería decir es que una vez que yo me desdoblo, tengo la posibilidad de interactuar con el mundo espiritual, que fue lo que acabamos de decir. ¿Y qué pasa cuando nosotros interactuamos con el mundo espiritual? Si nosotros no estamos preparados, ¿sí? Como dicen popularmente, vamos a pagar el escondedero a perros corriendo a buscar el cuerpo para no seguir viendo lo que estamos viendo. Porque no tenemos dominio del pensamiento. No tenemos que Dominio del pensamiento. tenemos control de la situación. ¿Qué le pasa a mucha gente cuando dice, tuve una pesadilla y me venían persiguiendo y era una cosa terrible y yo corría y corría y de un momento a otro desperté y me dijo, uy, Señor, gracias a Dios era un sueño? Puede haber sido realidad. Lo que pasa es que a partir del momento en que él se une al cuerpo, deja de percibir el plano espiritual. Pero quien lo venía persiguiendo puede estar del lado. Solo que ya no lo ve porque ahora está viendo con los ojos físicos, los ojos del cuerpo, los ojos de la carne. Mientras que cuando nosotros estamos desdoblados, no necesitamos de los ojos del cuerpo para poder ver. El espíritu en general, encarnado, desdoblado o desencarnado, ve por todo su ser, ve por todas partes, no necesita. Por eso incluso hay medios que dicen, hay un espíritu que está detrás mío, si mira atrás, porque está viendo es el alma emancipada, ¿sí? Lo que está alrededor de lo que es más del mundo espiritual. Esas clases de pesadillas, de persecuciones, eso podría decirse que de pronto hay espíritus o entidades que puedan interferir en la energía de esa persona. No solo en la energía, no solo en la energía, Su parte física. Generalmente son espíritus perturbadores, obsesores. Pero entonces, ¿cómo se podría identificar esa clase de espíritu? ¿Cómo se podría o no se puede identificar eso? Ningún guía espiritual, espíritu que está probando de la guarda, va a hacer algo que a nosotros nos asuste. ¿Es cierto? Deduzco de ello. Entonces, si están haciendo algo, ¿sí?, que a usted lo perturba, no es un buen espíritu, no tiene buenas intenciones. Es lo que pasa con, ya estoy hablando de decir, es lo que pasa con esas personas, ¿sí?, lo que nosotros llamamos envolvimiento periespiritual, o que otros llaman el sueño, ¿no es? Parálisis del sueño. Parálisis del sueño. Son personas, a veces está uno acostado y uno se va a levantar y no puede, y va a hablar y no puede, porque esos espíritus generan un envolvimiento periespiritual y logran inutilizarlo a uno. Son espíritus decididamente perturbadores. Pues quieren hacerle daño en cualquier sentido. Ellos perciben el miedo del alma emancipada, o sea, ellos son conscientes de que la persona, bueno, el alma emancipada se dio cuenta de su forma, si es de monstruo o demás, y tuvo miedo y es consciente de eso. O sea, ellos perciben esa energía de miedo. El miedo nunca es bueno, ni emancipado ni no emancipado. Porque cuando, incluso, si usted va por la calle, ¿sí?, y va sola, en una cuadra donde no hay gente, ¿sí?, y usted viene que por la misma acera, por ahí cuando ve que viene un muchacho, y usted se cambia para el otro lado, Estamos dando miedo. estoy demostrando miedo.
Y si efectivamente es un malandro, es un delincuente, se pasa para el otro lado y sabe que ya la tiene dominada por el miedo. Incluso eso pasa con los animales, con los perros. Si yo salgo corriendo, el perro no persigue. Yo me quedo parado, pues sí me pueden morder obviamente, pero generalmente empiezan a ladrar y ladran y como que no se meten. ¿Sí? Porque ellos detectan eso. ¿Sí? Entonces, una de las cosas que nosotros tenemos que evitar al máximo es dejar el miedo. Ahora, el miedo no lo deja uno así por así. Lo que nos ayuda a dejar el miedo es el conocimiento. El miedo es sinónimo de la ignorancia, es decir, sinónimo del desconocimiento. Yo no conozco qué es lo que está pasando, yo no conozco qué es lo que estoy viendo, qué es lo que se me está presentando, que yo me asusto. Pero si yo soy una persona que lee, que estudia, lo que sea, inmediatamente encuentro en mi mente una explicación a lo que estoy viendo. ¿Sí? Entonces, perdón, sí, señor. que puede no ser la correcta, ¿Qué cosa? la explicación que encuentres. No la comprendí. Que no identifiques adecuadamente la situación que te conduce a sentir miedo. Sí, sí. Haga el análisis y encuentres una explicación, pero que no necesariamente siempre es correcta. Sí, puede pasar, pero si yo tengo un hecho específico, como es el de que, bueno, en el ejemplo que puse, viene un muchacho por la misma acera. Perdón. Es que puede ser que el otro me vio venir a mí y tuvo miedo y se pasó también para la otra acera. Sí, correcto. Puede ser, sí. Pero quise simplemente con un ejemplo de orden material poderme explicar mejor. Pero en lo que a la parte espiritual respecta, obviamente, generalmente el temor obedece a lo que se mueve, a lo que hacen. Anoche nada más tuvimos una reunión de Fede Oriental, de la Federación del Oriente Colombiano, con los grupos de Barranca, Cúcuta, Socorro, etc. Y obviamente en algunas personas, estando en la tarea de vibraciones a nivel virtual, perciben algo y algunos se atemorizan. Y yo les decía, le movieron la silla, le movieron la cortina, le movieron algo en la mesa. Bueno, sí. Ya se dio cuenta que hay espíritu a su lado, ¿cuál es el problema? Siempre hay espíritu a nuestro lado. Lo que pasa es que no lo vemos. Y el día que por alguna razón lo vimos o lo percibimos, entonces todo bien, sí. Ahora, yo no niego que a uno lo que en primera instancia lo puede asustar es la sorpresa. Pero una vez de que tú eres una persona que conoces qué es lo que, sí, tú inmediatamente reaccionas y te das cuenta y no tienes por qué. ¿Sí? Además debemos tener en cuenta que nunca estamos solos. Generalmente hay espíritus a nuestro alrededor, pero también están nuestros guía espiritual. Si en algún momento tenemos una situación de esa, nos mueven la silla o alguna cosa, nos dimos cuenta que hay compañía, oramos y rogamos a La oración es el mejor protector ahí. La oración. Ahí va mi pregunta. Cuando existen esas situaciones, uno debe orar. Donde las hay y donde no las hay, siempre debemos orar. Claro, sí. Pero cuando hay esas situaciones extraordinarias que uno siente que se mueven o que lo mueven o algo así, entonces, ¿qué debe hacer uno? Primero verificar si no fue la corriente de aire que entró por la claro, ventana que movió la cortina. Claro, sí. O no fue el gato. O el gato que... Sí. Sí, claro. Eso lo dice el mismo cartel. Ahora, si definitivamente se cerró la puerta y usted la volvió a abrir y volvió y se cerró, entonces sigue el espíritu. Y empezamos a orar por ese espíritu, siempre la oración. Orar por él. Van a ver el mensaje que va a salir de un día por mañana, como todos los días. Sí. ¿En qué caso tenemos que orar? Pero en el caso, y dice la ciencia médica porque lo vi, cuando la persona está entre la vigilia y el sueño, que tiene movimientos corporales involuntarios, no, son reflejos de cuando usted se está quedando dormido de todo lo que usted hizo, y eso es el cuerpo lo
Eso ya es una situación muy específica, que puede ser patológica. Ahí no podemos entrar a abordarlo desde el punto de vista espiritual. O sea que eso es patológico. No, yo no estoy diciendo, dije puede ser. Puede ser. Pero no podemos categorizar eso como un fenómeno de orden espiritual. Porque no está dentro de la... Ok. Entonces, si lo llevamos más a la realidad, nos desdoblamos y nos encontramos con esto. ¿Sabemos qué hacer? De pronto, ¿no? Ya con la experiencia y estando uno bien aprende. La mejor manera de aprender es leyendo, estudiando, ¿sí? Entonces, para ir concluyendo, ¿sí? La presencia de personas malévolas o antipáticas produce en el sonámbulo un efecto adverso. ¿A qué nos referimos con esto? Hay personas que dicen, oiga, ¿cuándo me invitan a una sesión mediúnica? No se puede hacer. Porque la persona va a entrar, si no es malévolo, si no es antipático, pero no ha estudiado, al menos va a entrar con duda. Vamos a ver qué es lo que hacen aquí. Vamos a ver si me convencen. Y ese tipo de ideas, en una expansión espiritual, que es la que tiene el medio, ¿sí? Las capta él y genera adversidad en el medio o en el sonambúlico. Por eso es que a las sesiones mediúnicas solamente entran las personas que han hecho los estudios mínimos para poder estar en una sesión mediúnica. Por ejemplo, nosotros dictamos el curso de formación de trabajadores espíritas, que a propósito, los que estén interesados en hacer ese curso empieza como en 8 o 10 días, algo así. Es un curso virtual, ¿sí? Porque va a ser también para personas de Villavicencio, de Barranca, de Cúcuta, pero aquí para gente de Bucaramanga se dicta presencial y también está por arrancar, que es cosa de que nos entreguen una nueva sede y empezamos a organizar eso. ¿Ya? Entonces, esas personas no deben estar en una reunión médica porque terminan afectando. Aquí, por ejemplo, nosotros ya se convirtió casi que en un hábito hacer una reunión médica pública, que no es algo que deba hacerse a ojos cerrados siempre, ¿no? Pero generalmente la hacemos para fin de año, ¿sí? Para Navidad, 20 y pico, de 31, algo así. Y ha sido bonito porque se presentan familiares y dejan mensajes escritos a través de la psicografía a personas que están presentes. Ha sido bonito. Además de lo que los medios cuentan, las percepciones que tuvieron, lo que vieron y todo eso. Pero generalmente para eso, ¿qué hacemos? Si está la mesa aquí adelante, donde están los medios psicografiando y todo lo demás concentrados, las personas que se sientan en las primeras filas son trabajadores de la casa. No es porque tengan predilección sobre los otros, no, porque los fluidos y las energías que ellos irradian sirven de apoyo, no son de malévolos, no son de antipáticos, no son de personas que tengan duda porque son trabajadores que han estudiado. ¿Sí me lo comprenden? Entonces, eso es de cuidado y por eso nosotros no podemos invitar a... Alguna vez también hicimos que dictamos el curso de formación de trabajadores espíritas y esas personas estando haciendo el curso eran invitadas a sesiones mediúnicas de atención a espíritus en sufrimiento para que vieran simplemente cómo se daba la reunión, pero ya eran estudiantes de un curso de la casa, ¿sí? Entonces siempre debe haber Ahora, la otra cuestión es la lucidez que tiene el sonámbulo una vez que está en ese estado sonambúlico. Él puede hacer uso de su bagaje de conocimientos adquiridos en existencias anteriores. Por eso es que a veces juzgamos a una persona porque es muy ignorante, porque no ha estudiado, porque no se expresa muy bien, etc. Cuando esa puede ser una condición de esta existencia.
Pero esa persona desdoblada, ese espíritu desdoblado o en estado de emancipación, puede mostrar tener un conocimiento que no es frecuente ver en alguien. Y ese conocimiento aflora cuando está desdoblado, porque puede hacer más uso de su archivo espiritual. Pero dice esta frase, que dice: consúltelo con la Juana. Creo que es algo de cierto, porque usted se cuesta y usted puede llamar de casualidad con la respuesta y simplifica el problema que tiene. No sé si sobre todo si oramos, ¿sí? Y pedimos la asistencia, fácilmente durante el sueño puede nuestro guía espiritual orientarnos. Y popularmente se lo atribuimos a la hermana. Sí, Cuando el sonámbulo es un niño, dígase de 3 años, y actúa sobre una persona tocándola o algo así, ¿qué clase de bagaje intelectual o espiritual tiene un niño de esos para poder actuar así? Volverse a acostar y repetir en varias oportunidades, y sobre todo por la noche. El niño De 3 años. El niño es el cuerpo, el espíritu no. Puede ser un espíritu más antiguo que cualquiera de nosotros, y nosotros buscamos por la condición física. Y para concluir, dice: a través de los fenómenos de sonambulismo, ya sea natural o magnético, la providencia nos concede la prueba irrecusable de la existencia, la independencia. Repito, a través de los fenómenos del sonambulismo, ya sea natural o magnético, la providencia nos concede la prueba irrecusable de la existencia, la independencia del alma, así como nos permite observar el espectáculo sublime de su emancipación. Entonces, ¿cuál es el mensaje de este estudio de hoy? Primero, la inmortalidad siempre demostrada por la existencia de los espíritus. Segundo, que podemos liberarnos del cuerpo temporalmente a través de la emancipación del desdoblamiento. Que debemos tener cuidado si tenemos la facultad de desdoblamiento natural. Estamos llamados a conocer la facultad que tenemos, porque hay personas que no han estudiado, pero se desdoblan. Y uno los invita a estudiar para que conozcan una facultad que es de ellos, que la tienen ellos, y muchos les cuesta estudiar. Conociéndola, uno puede usarla para el bien. ¿Recuerdan? Bueno, era lo que hoy quería compartirles con ese resumen.